Me preguntas qué es poesía, mirándome a los ojos. Poesía eres tú. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Bueno, el día de hoy les quiero hablar un poquito sobre poesía. Quiero hablar del tema porque me di cuenta que en los anteriores podcasts hemos leído poesía femenina, poesía masculina, hemos hablado de literatura, de escritores, pero en sí no hemos llegado como a la raíz de realmente qué es la poesía. Entonces todo empieza porque me estoy leyendo este libro que se llama Poesía y Creación de Roberto Juarros. Fue un libro que me recomendó un escritor y editor de Antioquia, que me ha recomendado varios libros que me han gustado mucho. Y con él hablábamos de poesía, de literatura, y yo le contaba pues los escritores y escritoras que a mí me gusta leer. Y él me decía como que, Natalia, usted lee poesía, pero creo que debería adentrarse a cuestionarse realmente qué es la poesía para que la escriba, para cuando la escriba. Entonces fue algo que quedó ahí resonando, me recomendó el libro, yo no lo había leído y ya pues este año lo empecé, entonces está tan interesante que lo quiero compartir. Roberto Juarros fue un poeta y ensayista de Buenos Aires que estudió filosofía y letras. Lo menciono porque siento que tiene todo que ver con la forma en la que él se expresa en su literatura. Su forma de hablar es como si estuviese declamando un ensayo. Me encanta, lo recomiendo, pues hasta el momento lo recomiendo, este libro especialmente, porque es lo único que he leído de él, es mi primer encuentro con él, pero ha sido grato. Quiero que hablemos un poquito de lo que para este hombre es la poesía, darles mi opinión al respecto y que ustedes tengan también sus propios sís y no para lo que ustedes sea la poesía. Todo empieza de que yo empiezo a escribir poesía sin tener ningún contexto, simplemente porque sentía que en mis imaginarios para mí la poesía era equivalente al romance. En mi mente, sin saber nada de poesía, yo asumía que todos los poemas, la diferencia que tenían, por ejemplo, de un cuento era que los poemas eran románticos. Ese era en mi mente lo que era la poesía. Y pues también porque la poesía que leía tocaba estos temas. Pero a medida que empiezo a explorar escritores, me doy cuenta de que la poesía no solamente habla de cosas de romance, sino también hay poesía política, pues la poesía abarca todos los temas. También yo asumía que la poesía era simplemente como que solamente se podía escribir bajo unas normas, es decir, como los sonetos. Yo pensaba que solamente la única forma de escribir poesía era bajo ese margen de rima, de que tenía que rimar, de que tenía que tener una cantidad de sílabas, de que tenía que ser romántica. Pero realmente es que no. Sí hubo un movimiento literario llamado el romanticismo que llegó a cuestionar estas normas de que, bueno, la poesía tiene que ser más que esta estructura de sílabas y de rimas, ¿no? Entonces, cuando llega el romanticismo, la poesía empieza a transformarse en lo que ya hoy conocemos como el verso libre. Y el verso libre es libre, no se cuentan las sílabas, no tiene que rimar necesariamente, no tiene que tener un tema específico, sino simplemente que sea poético. Entonces acá es cuando nace la pregunta de los escritores, pero entonces, ¿qué es poético? ¿Qué podemos catalogar como poesía y qué es simplemente una frase que yo digo? Entonces yo no sé si ustedes han escuchado como esa frase súper cliché de, me preguntas qué es poesía, mirándome a los ojos, poesía eres tú. Frases como esa, o poesía es tu pupila, o bueno, todas estas frases clichés de lo que es la poesía. Y yo siento que por todos esos imaginarios, uno como escritor o uno como persona se aleja un poco de la poesía, porque uno asume como que, no, pero eso no es para mí, porque yo para qué voy a leer poesía si eso es puro romántico, o yo para qué voy a intentar escribir poesía si eso es difícil que uno rime. Entonces, hoy venimos a hablar un poquito de lo que realmente es la poesía. Bajo los lentes de Roberto Guarros vamos a hablar de la poesía y bajo mis lentes también. El título del libro es Poesía y Creación, es básicamente una entrevista en la que a este hombre le hacen preguntas sobre la literatura y sobre la poesía, sobre la creación, sobre el ser humano, el poema, y pues él
da su humilde opinión. La da de una forma un poco argumentativa porque me encanta que a la vez que él va hablando, va citando autores, entonces esto empieza a hacer como un argumento, empieza a crearse un argumento porque ya empieza a tener autores detrás de él que opinan lo mismo que él. Anyway, empieza hablando como de que la poesía en torno a la creación, lo primero que él dice es, antes de ustedes crear, tienen que leer mucha poesía con la finalidad de que no seamos redundantes con las ideas, con la finalidad de que no nos encontremos siendo repetitivos en la poesía. No sé si a ustedes les pasa como que leen un libro y es como, esto ya lo leí, o sea, este pensamiento ya es muy común, no es algo nuevo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una metáfora que sea tipo, tus ojos azules como el mar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase o es demasiado lógica, ¿sí? Entonces, para mí, cuando yo me encuentro con ese tipo de poesía, para mí, sin saber muchas cosas o sin haber leído mucho, ya para mí es como, no pudiste como inventarte algo más, ¿no? Algo más inventadito, ¿no? Que un recurso tan simple, tan de primera mano como ojos azules, mar azul. Este es el argumento que tiene Roberto en cuanto a la creación, como que primeramente lean mucha poesía para que no se encuentren repitiendo ideas, para que no llenen textos, para que no llenen libros de palabras que ya otros han dicho, pero que ya ustedes simplemente como que les cambiaron el orden. Esta premisa estoy de acuerdo con que es importante la lectura como para no repetir ideas, pero también pienso que el oficio del escritor no debería limitarse a la publicación. Nosotros como seres humanos llegó un punto en el que simplemente dejamos de crear. Como que cuando éramos niños, en nuestra infancia primaria, nuestro primer encuentro con el mundo es kinestésico, es a través del lápiz. No sé si ustedes fueron de los niños que rayaron las paredes, es a través de la pintura, fueron de los niños que se echaban toda la pintura en la cara, es a través del juego, del invento. Piensen cuando un niño está aprendiendo a hablar, literalmente se empieza a inventar palabras de lo que para él es lógico, esa forma de comunicarse. Nuestro primer encuentro con el mundo es demasiado creativo, hay mucha creación, nos inventamos juegos, palabras, formas de comunicarnos. No nos están enseñando como cuál es la forma apropiada de hacerlo, sino simplemente lo hacemos, jugamos con la plastilina, escribimos. De pequeñitos siempre teníamos diarios, cantamos, bailamos. Nos han dado cuenta que los niños son súper expresivos, pero llega un punto en el que uno crece y uno simplemente deja de crear. Llegó un día en el que dejamos de comprar colores, dejamos de colorear cosas y eso simplemente nunca volvió a suceder. Y yo creo que ahí es cuando hay un poquito de muerte del alma, porque para mí no hay, o sea, para mí el fuego, el fuego, al menos de mi vida, es como la creación, es como ese motor que me mueve a hacer más cosas, a indagar, a investigar, a como que toda esta existencia tenga sal, tenga sentido, el hecho de que seamos agentes creadores, porque se me hace loquísimo que yo pueda en este momento agarrar un lapicero y hacer así, crear algo que nadie nunca haya creado, o crear un poema diciendo cosas que tal vez nadie ha dicho o nadie ha organizado de esa forma las palabras. Entonces, para mí el oficio del escritor debería ser solo por el hecho de escribir. Yo me consideraba escritora aunque no tenía aunque no tenía libro publicado, porque es lo que para mí genera como que ese fuego. Pero también creo que es importante porque yo soy también muy purista. Cuando yo estoy en el proceso, en mi proceso creativo, a mí no me gusta. Esto es como mi cruz, como mi talón de Aquiles, porque a mí no me gusta consumir cosas mientras estoy creando. Yo cuando estoy en el proceso de escribir procuro no leer nada. No quiero sentir que eso que estoy consumiendo va a polarizar lo que yo estoy creando. No quiero sentir visos de los escritores que estoy leyendo en lo que yo escribo. Entonces, por eso intento estar como así. No quiero que lo que salga de mí salga de no sé dónde. No quiero que salga de lo que acabé de leer. No quiero que salga de lo que acabé de ver. Aunque, obviamente, todo lo que nosotros creamos viene cargado de todo lo que hemos consumido, naturalmente. Pero yo intento que en ese proceso creativo salga de mí algo que salga de mí, literalmente de Natalia, como que Natalia, de qué forma lo vio, quitándole los lentes
de lo que consumió literariamente, quitándole los lentes de lo que consumió en películas o en música, o sea, que puede salir de mí realmente así muy puro. Entonces eso me encanta. Entonces ya con esa premisa de Roberto, estoy como que a favor, pero también un poquito en contra. Como que creen y creen, lo importante es crear. Pero ya si ustedes van a sacar como un producto literario, que no quiero dedicarme a esto, a la literatura, obviamente hay que echarle un poquito de cabeza y hay que echarle un poquito de sentido común y hay que echarle un poquito de competencia, de bueno. Y esto viene de una pregunta que yo me hice estos días porque estaba pensando en eso. ¿Cómo se ve mi ausencia en el mundo? Esa fue la pregunta que me hice. Y va relacionado directamente con la literatura. Y es una pregunta que ustedes se pueden hacer cuando vayan a crear algo. ¿Cómo se ve mi ausencia en el mundo? Es decir, ¿qué es eso que ustedes van a crear que si no está en el mundo creado, el mundo realmente le va a hacer falta? Entonces yo pensaba en eso, yo pensaba en, bueno, ¿cómo mi literatura si no existiera, realmente se sentiría ese vacío? Necesito crear algo que sea muy, muy yo, muy, muy único, que realmente sea como mi voz. Entonces como que pensaba en eso para realmente hacer algo nuevo que a pesar de que tenga tantas influencias de todo, igual siga siendo un producto único. Bueno, acá Roberto Juarros dice que el objeto del poema es dar a ver. Eso es lo que él dice, ¿no? El objeto del poema es dar a ver. Y también dice que el poema está hecho también de silencios, de lo que no se dice, que lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Acá hay un poquito de dialéctica porque el hombre está diciendo, el poema tiene que dar a ver, pero el poema también está hecho de silencios. El poema está hecho de lo que no se dice. Y siempre que yo pienso en silencios, pienso en una frase de Snoop Dogg, que Snoop Dogg literalmente dijo un día, ustedes tienen que dejar al rap respirar. En un reality show en el que llegaba gente a rapear, nuevos raperos, y él elegía si eran buenos o no. Entonces Snoop Dogg dijo eso. Y a mí se me quedó eso así como muy en la psique de hay que dejar respirar al rap. Y yo pienso lo mismo con la literatura. Hay que dejar que la literatura respire. Yo siento que en la poesía a veces pasa que está muy saturada. Yo soy muy fan del verso libre, corto, contundente. Yo sé que un poema me va a gustar desde la primera línea. O sea, hay poemas que empiezan con una barra así como que yo digo, periodo, dijiste lo que tenías que decir. Cuando tú dices algo muy contundente en la poesía, en la primera línea, ya puedes permitirte un silencio del lector. El lector puedes aguardar un espacio para que el lector respire esa frase que acabaste de decir. Entonces yo creo que sí, en la poesía es muy importante los silencios, dar a ver en la forma en la que uno muestra, pero ese mostrar para mí, a mí me gusta cuando no es tan literal, cuando no me muestras, sino que me insinúas, lo disimulas, como que me lo muestras así como por los lados. Eso me parece bellísimo en la poesía, cuando no me dices literalmente tus ojos son azules como el mar, sino, a ver, como yo lo diría, tipo la espuma que besa la arena, da avisos del brillo de tus, no diría ojos, sino diría como esferas. Es como para mí poesía muy inventada, pero es una forma muy bonita de jugar con el lenguaje porque me estás mostrando algo, me estás dando a ver, pero me estás dando un silencio y un espacio para que yo como lector me imagine, para que yo como lector tenga una gama de posibilidades muy amplia, casi que infinita, con todo lo que podrías realmente estar diciendo. Yo quiero eso, así, a mí eso es lo que me parece poesía. Entonces es lo que estamos intentando hoy como decir frases de lo que podría llegar a ser para nosotros, para mí, la poesía en cuanto a lo que Roberto dice. Entonces en esa se la doy. Los silencios, mostrar, pero mostrar para mí disimuladamente. Pero también hay poesía que es muy literal, que a mí me parece muy bonita, pero cuando es literal, pero igual te está sugiriendo una idea. Igual acá Roberto Juarros dice que la poesía es la lucha por la expresión. Dice algo muy bonito también que es el punto de altura para contemplar un horizonte. La poesía es reconocer la antítesis, es lo opuesto
a la cobardía. Esta frase me encanta, de lo de la antítesis, lo opuesto a la cobardía, es el punto de ver el horizonte, porque, a ver, como veníamos hablando, el cuento es un inicio, un nudo y un desenlace. Podríamos decir que es vertical, pero en la poesía, desde esta premisa de ver el horizonte, es como si te pusieras en un punto alto, en una montaña, y pudieses ver todo completamente extendido. Entonces, en esa extensión tomas los elementos que te parecen relevantes para poner en tu poema. Entonces estás ahí como un agente externo, viendo todo el horizonte y eligiendo qué es lo que realmente quieres decir. Y por eso ahí él dice, es lo opuesto a la cobardía, porque pues en la cobardía no hay salvajismo, no hay ahínco, no hay fuerza. En la poesía están todos estos elementos, porque primero tienes que llegar a un punto muy alto para poder ver ese horizonte. Si yo estoy acá y yo veo este termo desde este punto, que me lo pongo acá, literalmente lo único que veo es el fucsia, pero ya si yo lo alejo y me alejo de mi escritorio y veo todos los elementos de mi escritorio, veo el termo, el libro abierto, el cuadro que pinté, las flores que me regalaron, como que ya cuando veo todo ese horizonte me cuenta una historia más amplia. Y ya cuando me alejo y me pongo, por ejemplo, desde el baño, entonces veo mi cama, veo las cosas que dejé regadas hoy, puedo desde ese horizonte y desde ese punto alto tener una perspectiva más amplia de lo que de lo que son las cosas, y así puedo escribir un producto que sea poético. Entonces ahí también se la doy. El hombre también dice, la poesía es el intento de revelar los aspectos de la realidad que no son visibles. Eso también me pareció bellísimo. La poesía debe llegar, o sea, es como que su deber es llegar a lo indecible. Aquí también hay algo curioso, porque pues estamos hablando del horizonte, ¿no? Del horizonte de todo lo visible. Pero también Roberto dice, es el intento. Me gusta que use la palabra intento, porque realmente nosotros no solemos, como seres humanos, asumirnos como intentos, ¿no? Es como siempre somos hechos, fácticos, argumentos, opiniones. Pero el intento es el intento. Realmente estás intentando llegar a un punto, y me gusta porque la palabra intento ya es un hecho, ya lo estás haciendo. No llegaste hasta el punto que tal vez tenías que llegar, que para Roberto el punto, el deber, es llegar a lo indecible, pero estás en el intento de revelar los aspectos de esta realidad que no son visibles. Entonces acá es cuando se vuelve todo tan poético, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del termo, entonces lo visible es el termo, pero ¿qué es lo invisible de este termo? Lo invisible es los tintes de labial que hay en el pitillo, porque me gusta usar labiales, entonces a veces tengo un labial fuerte y se marca en el pitillo. Eso es lo invisible, pero eso es lo que yo sé que hay acá. ¿Qué hay más en este termo? Lo invisible serían las huellas dactilares de todas las personas que han pasado por este termo, los silencios, el abandono, la oscuridad que ha vivido él acá solito, el termo, las conversaciones que ha escuchado. Entonces todo esto es lo invisible, y es todo este mundo metafísico que sigue, que está tan palpable, pero que tal vez nosotros a veces olvidamos, y que es realmente lo poético. Como que desde este horizonte vemos todo este mundo visible, pero a la vez desde este horizonte podemos ver y hacemos el intento de revelar este aspecto invisible de la vida. Eso me parece súper, súper, súper poético. Es como si lográramos tener, o sea, ¿cómo sabemos que estamos haciendo poesía? Para mí es por este camino. En el camino de lo que hemos hablado, en el camino de hacer ver, pero dejar un silencio, en el ámbito de mostrar, pero por los lados, no tan literalmente, de contemplar un horizonte, de sugerir, de hacer sospechar, de no ser cobardes, de intentar sugerir lo invisible, hasta que ya llegamos al deber. Y el deber de la poesía, según Roberto, es llegar a lo indecible. Esa palabra, la palabra se me hace muy interesante, pero quiero buscarla en la RAE, a ver qué nos dice qué es indecible realmente la RAE. Lo indecible, como lo dice su palabra, es aquello que no se puede ni decir ni explicar.
ya, periodo. Sinónimo de indescriptible, inexpresable, inefable, que es la favorita de los poetas, inenarrable, inconfesable, indecible. Entonces el deber de la poesía es llegar a lo que no se puede decir o explicar. Siento que hay tanto indecible, siento que quisiera tener más palabras para poder expresar las cosas que realmente siento. Como que a veces me pasa en el podcast que me quedo así como mirando a un lado porque estoy como buscando en el cielo como que me vaya alguna palabra que tenga el peso de lo que realmente yo quiero decir. Entonces por eso a veces digo frases tan largas, porque es una frase muy larga intentando yo condensar en eso lo que siento, pero yo quisiera una palabra que pudiese decirme eso, como la palabra indecible. Entonces voy a leerles este poema ya para finalizar y que dejemos hoy en este primer punto de qué es la poesía. Agradecer a los nuevos suscriptores que hay, me hizo muy feliz. Desde el último video tenemos 10 suscriptores nuevos. Me parece genial que haya personas consumiendo este contenido. Quiero seguir haciéndolo. Entonces, hablarles de las cosas que para mí son importantes o interesantes. Y yo siento que el ser humano vive y logramos vivir un poquito gracias a la identificación, de encontrarnos en el otro, porque en este mundo tan vasto, el hecho de que podamos sentir un poquito de afinidad con el otro, de que compremos una idea, de que escuchemos algo diferente. Hoy no he escuchado sobre este tema, entonces abrir un video sobre eso y escucharlo me parece demasiado valioso. Entonces, si les gustó, comenten para hacerles parte 2 de este interesante libro. Si no les gustó, bueno, yo quería seguir contándoles. Los siguientes capítulos son muy interesantes. Está hablando ya de la relación del poeta con el poema, la relación del poeta con la literatura. Y bueno, en fin, me hacen falta palabras. Ese es el título de este poema que tiene relación con lo que hoy estamos hablando de esta poesía, de lo que es la poesía. Entonces yo digo, me hacen falta palabras para nombrar el dormir del cisne. Paréntesis. Yo sé que acá no estoy haciendo poesía porque estoy siendo primero literal, eh, pero yo creo que sí es poético en cuanto a lo que hablamos hace un momento de qué es la poesía, porque estoy dando a ver, pero no te lo estoy diciendo todo, porque quiero nombrar ese dormir del cisne. Entonces acá es cuando hay un silencio para que el lector piense en ese dormir del cisne, cómo duerme un cisne. Y yo recuerdo que ese día fue increíble, estaba en un lago, el sol estaba pegando de una forma preciosa contra el agua vibraba y la luz del sol que pegaba contra el lago era como si estuviera tilitando así, bailando, muy hermoso. Habían cisnes que estaban durmiendo, pero era como yo quería, no, yo quiero nombrar el dormir del cisne porque el dormir del cisne de alguna forma es como si estuviese muerto. Su cuerpo estaba completamente inmóvil y era como si no estuviese en este plano, ¿saben? Ese dormir estaba tendido en ese espacio-tiempo y ese simple dormir del cisne para mí era poético. Yo quería una forma en la que yo lo pudiese decir en un poema sin usar todas estas palabras que acabé de usar, entonces solo se me ocurrió decir, me hacen falta palabras para nombrar el dormir del cisne, para nombrar el hilo de la araña meciéndose entre el aire y el sol, la curiosidad de las abejas y de otros insectos por los dedos de mis pies, la serenidad de un rostro en el vilo de los sueños, el brillo de un beso tembloroso entre el sol y el lago, el baile de los angelitos aprendiendo a volar. Paréntesis, los angelitos son como esa forma de decirle, pues así le decimos en Cúcuta, yo no sé si esto sea a nivel nacional. Los angelitos son como ese animalito que no es una abeja ni es una avispa, es como un intermedio entre esas dos, es como una abeja muy chiquitica y hay muchos y ellos como que no vuelan bien, ellos como que siempre están así como vibrando. Entonces se ve muy chistoso porque se ve como si estuvieran bailando, pero están es como aprendiendo a volar. Continúo. La luz atravesando los techos de los árboles, la irreverencia de los niños consentidos, el orgullo de los viejos que saben todas las cosas y nadie logrará hacer que las comparta. Quiero poder nombrar
el salto sincronizado de las gotas cayendo de los cuerpos que se sacuden en la orilla del río, como saltan una tras otra en fila india. ¿Se han visto cuando la gente hace así? O sale del agua y que las gotas caen así, caen perfectas. Yo quiero una palabra para poder nombrar eso. Quiero nombrar eso. Quiero nombrar la fonética de las conversaciones cercanas. Porque, bueno, paréntesis, ese día dije, escribí eso porque estaba estaba en un lago en Alemania, en Berlín, y la fonética del alemán es muy fuerte. Es como así. La fonética, o sea, cómo suena. Pero yo quisiera una palabra para nombrar la fonética de las conversaciones cercanas, porque aunque es un idioma muy fuerte, sonaba como un susurro, era como entonces yo solo como escuchaba como las eses. Entonces continúo con el poema y digo, el ceseo de las lenguas en susurros, porque cuando uno habla así, eso me parece muy bonito. La mímica de padres a sus hijos de brazos, como la forma en la que los padres pues se comunican con los bebés, que es como haciendo caras, una palabra para nombrar eso. Lo corté de esa forma porque me hacen falta palabras para poder expresar lo que quiero decir. Con este poema finalizamos este capítulo de podcast con Nats, hablando un poquito de qué es poesía para inspirarlos, instarlos a que se salven de forma poética, porque como siempre lo digo, para mí la literatura es transformadora y salvadora. Me gusta la forma en la que la literatura es sin estar escribiendo, porque el hecho de hablar de ella también es literatura. El hecho de pensar en ella también es literatura. Todo es un acto poético si lo queremos ver así. Todo tiene un sentido más profundo, dijo Podcast con Nats. No olviden darle like, no olviden suscribirse si les gustó, no olviden comentar. Y bueno, aprecien mi linda camisa de Susan Bristol, que es vintage, súper linda. Y aprecien mi collar de ballet accesorios, porque a mí me encanta el murano. Y de este tengo en varios colorcitos. Miren qué lindo.